¿Qué es la gracia? Ese es el tema de hoy. ¿Qué es la gracia? Llevamos 3 años de ministerio, 4, y esta es la primera vez que hacemos la pregunta directa. ¿Qué es la gracia? Predicamos de la gracia, enseñamos de la gracia. Nuestro ministerio se llama Salvos por la Gracia. Y queremos ser más específicos en cuanto a esta pregunta maravillosa, ¿no? ¿Qué es la gracia de Dios? La respuesta tradicional es que la gracia es un don no merecido de Dios, ¿correcto? Que es algo cierto. Esa es la respuesta tradicional. Siempre hemos escuchado esa respuesta. La gracia es un don no merecido o inmerecido de parte de Dios. Pero quiero profundizar un poquitico más en cuanto a esta pregunta. Vamos a ir a Juan 1:17, por favor. Juan 1:17. Y vamos a tomar nota porque creo que es importante. El tema no es muy extenso, pero nos vamos a extender un poco porque hay que ir despacio explicándolo. Juan 1:17. ¿Estamos ahí? Sí. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Correcto? La ley Dios la dio por medio de ¿quién? Moisés. Ok. Pon en tus notas, por favor. Dios escoge a Moisés, le da la ley, y esa ley nosotros hoy en día la podemos leer, ¿verdad? La podemos leer, la podemos palpar aquí escrita, porque la ley son 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia, llamados el Pentateuco. El testimonio de Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. El medio para que Dios transmitiese la ley fue Moisés. Moisés se le da la ley, y esos son los primeros 5 libros de la Biblia. A esos primeros 5 libros se le llama el Pentateuco, o según lo llaman los judíos, el libro de la ley o la Torá. Fue dada por Dios a Moisés para el pueblo o la nación de Israel. ¿Correcto? Pero es algo que nosotros podemos ir y leerlo. Algo que si nos preguntan, ¿cuál es la ley de Dios? ¿Qué Él dijo en su ley? Ok, vamos a Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio. Y ahí está la ley de Dios, ¿verdad? Ahí están las instrucciones para la vestimenta, para el aseo, para la alimentación, para los sacrificios, para el templo, etcétera. La teocracia de Dios para el pueblo o la nación de Israel. Y ese es el primer pacto, ¿verdad? Un pacto defectuoso, un pacto que no estaba diseñado a salvar a nadie, sencillamente dejarle saber al hombre su condición pecaminosa. Ahora, continuamos leyendo el versículo 17. Dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, el orden va a ser el mismo. De la manera que Dios reveló a Moisés la ley y fue plasmada en libros, en este caso Jesucristo, que es Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Porque dice que por medio de Jesucristo fue dada la gracia y la verdad.
Dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo, o Dios, escoge a Pablo, o Saulo de Tarso, le revela la gracia y la verdad, y de la misma manera que nosotros tenemos el Pentateuco para leer la ley de Dios, tenemos 14 cartas o epístolas escritas por Pablo. Repito, Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Dios escoge a Moisés para darle la ley. Esa ley está plasmada en 5 libros llamados Pentateuco o la Torá para la nación de Israel, los primeros 5 libros de la Biblia. Luego dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo escoge al apóstol Pablo, le revela la gracia y la verdad, y esa gracia está plasmada en las 14 epístolas escritas por el apóstol Pablo. Nosotros a esa revelación también le llamamos el Evangelio. Esas 14 epístolas del apóstol Pablo para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, revelado por Jesucristo mismo al apóstol. Entonces, de la misma manera que existen 5 libros de la ley llamado el Pentateuco, existen 14 epístolas de gracia y verdad llamado el Evangelio. ¿Qué es la gracia? El Evangelio revelado por Jesucristo al apóstol Pablo. Esa es la gracia. Y te lo voy a mostrar por la palabra. ¿Qué es la gracia? La gracia es el Evangelio revelado por Jesucristo al apóstol Pablo. Porque por medio de Jesucristo vino que la gracia y la verdad. Pero la única manera de que eso haya venido a nosotros es que haya sido revelado. Y de una vez revelado, tenía que quedar escrito. Gálatas 1:11, por favor. Dice el apóstol Pablo. Y aquí sabemos que el apóstol Pablo está defendiendo su ministerio con los Gálatas, ¿verdad? Lo estaban desacreditando con esta iglesia en Galacia, en esa área. Entonces él dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién? La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces ahí él dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí. Mira, el evangelio es gracia y verdad. Hechos 20:24, por favor. Le damos un saludito a los que nos escuchan, ¿verdad? Y les dejamos saber que por favor compartan este evangelio con otros, que la iglesia necesita palabra de gracia. Hechos 20:24, ¿estamos ahí? Dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, dice Pablo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Recuerda Juan 1:17, la verdad y la gracia vinieron por medio de Jesucristo. Dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio de ¿qué? Del evangelio, de la gracia de Dios. Ese testimonio está plasmado en 14 cartas o epístolas para el cuerpo de Cristo. Entonces el evangelio es gracia y verdad. ¿Qué es la gracia? El evangelio revelado por Jesucristo al apóstol Pablo. ¿Dónde está la gracia y la verdad? Hay que leer las epístolas de Pablo. ¿Dónde está la ley? Hay que leer el Pentateuco, los primeros 5 libros. Entonces fíjate cómo vamos a empatar aquí las cosas. El evangelio nos enseña que somos salvos por gracia, ¿correcto? Efesios 2:8. Somos salvos por gracia cuando creemos en el evangelio, ¿correcto?
o por medio de la fe. Somos salvos por gracia cuando creemos en la predicación del Evangelio. Entonces la gracia es el Evangelio. Porque vamos a llegar ahí, pero Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, para entenderlo más, porque por la predicación de la gracia y la verdad, que es el Evangelio, sos salvo. Porque hay que creer la gracia y la verdad del Evangelio de Jesucristo. Entonces, el Evangelio nos enseña que somos salvos por gracia, cuando creemos o por medio de la fe en esa predicación de ese Evangelio. Porque el Evangelio es una palabra predicada. Igual que la ley fue enseñada por alguien, en este caso Moisés, este Evangelio es una palabra predicada, en este caso ¿por quién? Por Pablo. Romanos 10, por favor. Hay un apostolado para los de la circuncisión, que es el apostolado de Pedro, y el apostolado para los de la incircuncisión, que es el apóstol Pablo. Hay muchas partes en el Evangelio donde nosotros leemos que el apóstol Pablo dice, llamado a predicar el Evangelio. Apóstol y maestro de los gentiles. Y lo vamos a leer ahorita. No hay en ningún lado, en las 3 epístolas del apóstol Pedro, que él diga, yo soy el apóstol a la iglesia, yo soy el apóstol a los gentiles. El apóstol Pablo dijo, yo como perito arquitecto pongo el fundamento. El apóstol Pedro nunca dijo eso. Nunca. Es más, él dice que las enseñanzas del apóstol Pablo para él eran un poquito difíciles de entender. Y hay 14 epístolas de Pablo, 3 epístolas de Pedro. Entonces tenemos que entender esas dos cosas, ¿correcto? Tenemos que entender que el testimonio de Pedro es un testimonio de lo que él vivió y lo que él vio y lo que él aprendió del Señor. Pero la esencia del Evangelio de la gracia y la verdad, la cual vinieron por Jesucristo, están reveladas al apóstol Pablo. Y eso es lo que la iglesia tal vez hoy en día necesita entender. Nadie se sale del Pentateuco en cuanto a la ley de Dios. Nadie. Nosotros no nos debemos de salir de las 14 epístolas del apóstol Pablo en cuanto a la gracia y la verdad se refieren. Nadie te dice, ok, vamos a leer la ley de Dios y vamos a irnos a Proverbios. No, nadie. Nadie te dice, vamos a leer el Evangelio del Nuevo Pacto y vámonos a Mateo. Eso sería un error. La gracia es el Evangelio predicado del apóstol Pablo, por el apóstol Pablo. Yo insisto con estos 3 puntos que surgieron de la enseñanza de la Iglesia Católica y María. Profecías, cumplimiento, testigos. Profecías cumplidas. Dios profetizó de Cristo, ¿verdad? Isaías 9:6. Esa profecía se cumplió en Cristo, ¿correcto? Dios escogió testigos que sabían del cumplimiento de las profecías. Ellos fueron testigos. ¿Quiénes son esos? Mateo, Marcos, Juan, Santiago, Pedro. Todos ellos fueron testigos y escribieron para testificar de la veracidad de la vida de Jesucristo. Para verificar la veracidad de que Él fue sin pecado. Para testificar de que Cristo Jesús murió, el tercer día resucitó, se cumplió absolutamente todo lo que decía las escrituras de Él. Doctrina, evangelio, revelación, nuevo pacto, gracia y verdad, el apóstol Pablo. Pero todos son importantes. Pedro es importante, Santiago es importante, etc. ¿Por qué? Porque ellos fueron testigos oculares de la vida de Cristo Jesús. ¿Quién no fue testigo ocular de eso? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo no conoció al Señor en los días de su carne, lo conoció como resucitado. Resucitado. Entonces, estos 3 puntos siempre los tenemos que mantener en mente. Romanos 10, por favor. 10:8.
Dijimos que el evangelio era una palabra que se predicaba, ¿verdad? Y aquí te lo dice, mira. Más que dice, cerca de ti está, ¿qué cosa? La palabra, en tu boca y en tu corazón. Y aquí el apóstol Pablo te dice, ¿cuál es la palabra de fe? En otras palabras, ¿cuál es la palabra que hay que creer? ¿En qué palabra creemos? Y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué es eso? La gracia. Esa es la gracia del Señor. Ahí está bien dicho. ¿Qué es la gracia del Señor? La palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Por gracia sois salvos. Entonces, podemos decir, por medio de la predicación de la palabra de fe sois salvos. 1 Corintios 1:21, por favor. ¿Qué es la gracia, el evangelio revelado por Jesucristo al apóstol Pablo? ¿Qué es la gracia? La palabra de fe que predicamos, que es el evangelio. Dice el evangelio, dice el perito arquitecto, escogido por el Señor Jesucristo. Entonces dice nuestro Señor Jesucristo, ¿a través de quién? Del apóstol Pablo. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Ahí podemos poner sabiduría humana. A través de la sabiduría humana nadie puede conocer a Dios, porque Dios escogió una sola manera para salvación y es a través de la predicación del evangelio. ¿Qué es una sabiduría humana? Cualquier creencia o sabiduría humana que no sea la predicación del evangelio es sabiduría humana. Entonces, Dios dice que por medio de esa sabiduría, Él dice que nadie conoce a Dios. Porque después dice, agradó a Dios, ¿qué cosa? Salvar. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. En otras palabras, por medio de la predicación del evangelio, de gracia y verdad, y creyendo en ese evangelio, sois salvos. Dice, agradó a Dios salvar o dar gracia a los creyentes por la locura de la predicación. Romanos 10:8. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Es una palabra, es un evangelio que se predica. Esa es la gracia de Dios. ¿Qué es lo que predica el apóstol Pablo? Gracia y verdad. Se puede leer, la gracia se puede leer. La podemos contemplar la obra de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Eso es gracia y verdad. Una vez nosotros creemos por medio del don de la fe, ¿somos qué? Salvos. Romanos 1:16, por favor. Romanos 1:16. Y me interesa que esto quede claro en esta noche, como todas las noches. Pero este es el tema más importante, porque es lo que hacemos, ¿no? Es lo que predicamos, lo que enseñamos, y es lo que queremos impartirle al oyente. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo de ¿qué? ¿Qué es el evangelio? Gracia y verdad. Poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio, gracia y verdad. Esa gracia y verdad salva por medio de la predicación de ese evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios ¿para qué? Para salvación. ¿Qué es el evangelio? Buenas nuevas. Es gracia y verdad. Pero ese evangelio ¿qué hace? Salva por medio de la
fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. A todo aquel que cree, mira lo que acabamos de poner acá abajo. Somos salvos por gracia cuando creemos en ese evangelio o por medio de la fe en ese evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, Juan 1:17, la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Por medio de ese evangelio, dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Poderoso eso. Efesios 1:13, por favor. Que es la gracia, el evangelio revelado por Jesucristo al apóstol Pablo. Ese evangelio es una palabra que se predica para que las personas que crean en ese evangelio. Ese creer, esa fe, es un don de Dios. ¿Estamos ahí? Dice, en él también vosotros, habiendo ¿qué cosa? ¿Y por qué la pudieron oír? Porque fue predicada. ¿Qué fue predicada? La palabra del evangelio, de la gracia y la verdad. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué sucede? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es la gracia, mi hermano? El evangelio. Sí, es un don inmerecido. Ese don inmerecido se manifiesta a través de la predicación del evangelio, de la gracia y la verdad, revelado por Jesucristo al apóstol Pablo para nosotros, la iglesia. Igual que Dios reveló a Moisés la ley, Jesucristo le reveló a Pablo la gracia y la verdad. Ahí mismo en Efesios 2:8, y ahora vamos a entender mejor esta porción bíblica que tanto hemos leído. Dice, porque por gracia sois salvos. Quédate en Efesios, por favor. Déjame hacer un contraste acá. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahí te está hablando de que la gracia es el evangelio que salva al que cree. ¿Y por qué creemos? Porque es predicado el evangelio. Entonces, cuando nosotros leemos Efesios 2:8, tenemos que entender que está hablando de la predicación del evangelio de la gracia y la verdad. Porque por gracia, por medio del evangelio de la gracia y la verdad, sois salvos, porque lo escuchaste cuando se predicó y lo creíste, por medio de la fe. Y esto, esa fe, no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué esa última parte? Porque Dios tiene un principio fundamental que dice que la jactancia queda excluida en la revelación de la gracia y la verdad. Por eso es que no es por obras. Y Efesios 3:8, por favor. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Por quién? Por los gentiles, ¿verdad? Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Qué administraba el apóstol Pablo? La gracia y la verdad, porque fue revelada por Jesucristo. Y él fue un excelente administrador de la gracia de Dios. Dice que por revelación, Gálatas 1:11, ¿verdad? Me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado
a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, ¿por medio de qué? Del Evangelio. ¿Qué es la gracia? El Evangelio. ¿Cómo somos copartícipes de la herencia? A través de la predicación del Evangelio y creyendo el Evangelio. Dice el 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El evangelio es la gracia de Dios, que es inescrutable, indescifrable, incomprensible, algo que no se puede saber o averiguar. Eso es lo que significa inescrutable. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables, de las indescifrables, de las incomprensibles riquezas de Cristo. Pero a nosotros muchas veces, al conocer este evangelio, esta gracia, muchas veces hemos dicho, mientras más conocemos al Señor, menos entendemos por qué tanto ha hecho por nosotros. Porque son las inescrutables riquezas de Cristo. Pero podemos ver algunas de esas riquezas. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Es incomprensible, pero es una verdad. Por las riquezas de su gracia hemos sido perdonados. Entonces fíjate, Efesios 2:7 también dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Las inescrutables, incomprensibles, indescifrables riquezas de la gracia del Señor. Conclusión, mis bendecidos. ¿Qué es la gracia? La gracia es el Evangelio revelado por Jesucristo al apóstol Pablo. Juan 1:17 dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo reveló esa gracia y esa verdad a través del apóstol Pablo en sus 14 epístolas. Nosotros podemos leer lo que debemos todos nosotros, incluyendo pastores, evangelistas, lo que deberían ellos de estar predicando para que el oyente escuche, crea por medio de la fe y sea salvo. Ese es el evangelio de la gracia del Señor. Amén. ¿Preguntas, comentarios, algo que necesite ser aclarado? ¿Estamos bien? Les recuerdo siempre orar por los que nos escuchan. Les pido y les voy a recordar cuando yo me acuerde todas las veces que demos clase, orar por aquellas personas que nos escuchan en la página de internet de cualquier parte del mundo, y que también oremos los unos por los otros siempre, ¿verdad? Sí, Señor. Amén. Dice el apóstol Pablo siempre persistente, dice, ¿verdad?, en la oración. Así que bueno, quede ese consejo.